Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche un intelectual, escritor, politólogo cubano que yo respeto muchísimo, Julio Schilling. Bienvenido, querido Julio, gracias por venir. Encantado de estar contigo. Es un honor compartir contigo esta noche. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? ¿Quién fue un mejor presidente para ti, que llevas la vida entera viviendo en los Estados Unidos? ¿Bush papá o Bush hijo? Fíjate, fueron presidencias diferentes. Muchas veces el Bush padre, pues por el anexo que tuvo con el gobierno de Ronald Reagan, pues lo consideran como el tercer término de Reagan. Sí. Pero Bush padre tenía más parecido a otro republicano, a Richard Nixon. Fíjate que en determinados proyectos, por ejemplo, el proyecto del acto de limpieza de aire, la enmienda es una enmienda en el año 90 consecuente con esa ley del año 70. O sea, venía más de la corriente de pensamiento más moderado. En cambio, Bush hijo probablemente tenía más una visión, era más ideológico. Sí, además Bush hijo estaba rodeado de Cheney y de Rumsfeld, que lo llevaron muy a la derecha, ¿no? Correcto. Cosa que su papá en su día le criticó. Pero entonces, si leo entre líneas tu respuesta, ¿crees que Bush papá fue mejor? A pesar de que no ganó la reelección. Bush papá estaba mucho más preparado. Sí. O sea, estaba mucho más preparado. Sí. Siguió la corriente exitosa que heredó de la revolución Reagan, porque podemos decir que fue una revolución con un impacto tan grande que hasta el gobierno de Bill Clinton tuvo que seguir la noción. Recordemos cuando Bill Clinton dijo la era del gobierno grande ha terminado. O sea, que siguió lo que Ronald Reagan estableció. Y Clinton, siendo un demócrata, fue fiscalmente muy responsable. Muy responsable. Pero por supuesto. Cuidó los equilibrios presupuestales. ¿Quién es el mejor presidente que has visto tú en Estados Unidos desde que tienes uso de razón? Bueno, te diría Lincoln, pero bueno, ese no lo vi, pero sin lugar a dudas te diría que ese es más importante. Pero en la era moderna, Ronald Reagan. Ronald Reagan, porque no solo la política de contener el comunismo la cambió para la de revertir el comunismo. O sea, cambió la forma, la diferencia entre la doctrina Reagan y la doctrina de Truman, por ejemplo, que era de contención. Reagan tomó una posición mucho más agresiva. Pactó con países que producían petróleo para bajar el precio, para negarles recursos a la Unión Soviética. Sí, o sea que Reagan sería el mejor. Lo que hizo Bush, papá, el año 89 en Panamá, o sea, entrar, invadir Panamá, derrocar a un narcodictador que había sido aliado de los Estados Unidos y agente de la CIA, como Noriega, y que luego traiciona a los Estados Unidos y pacta con Pablo Escobar. ¿Eso que hizo Bush estuvo bien hecho? Estuvo más que bien hecho. ¿Por qué? Hace falta, porque es solidaridad con principios elementales. Mira, parte del problema, Jaime, que hemos heredado a consecuencia del comunismo soviético fue que lo que se ganó en la guerra se perdió en la paz. Y te quiero explicar ese punto. La noción de la democracia se ha desnaturalizado en gran medida y dictaduras se han aprovechado de la noción de votaciones, que es un engaño por lo que son votaciones competitivas. Eso es un fenómeno reciente de nuestro tiempo. Correcto, y gran parte, y en esto podemos decir, y en retrospectiva, pues todos somos genios, la caída del comunismo soviético debió de haber seguido por una política que seguía enfatizando la ideología. Sin embargo, todo se depositó en la economía. En otras palabras, la noción de que la economía tenía primacía. En otras palabras, si éramos capitalistas no podíamos ser dictaduras. Eso, los chinos lo demostraron que era una falacia, pero la inversión que más se hizo fue en preparar a individuos entrenados en el mercado, sin darse cuenta que muchos de los que iban a tomar el poder, mira Putin por ejemplo, pues simplemente aprendieron a utilizar el mercado, aprendieron las reglas del juego del sistema de libre empresa, pero para utilizarlo a su favor, algo que los fascistas siempre estuvieron conscientes. Ahora déjame volver a Panamá, por favor.
Estábamos en Panamá, en la intervención de Bush en diciembre del año 89. Yo creo que fue un éxito, pleno. Desde entonces Panamá es una democracia, Panamá no tiene fuerzas militares, no ha habido golpes de Estado. ¿Has ido a Panamá? No, no he ido a Panamá. Yo sí. Y creo que muchos panameños agradecen a Bush papá por liberarlos de un narcodictador. Lo que hizo Bush papá en Panamá el año 89, ¿se podría hacer en Cuba, tu país de origen, en estos años, o en la Venezuela capturada por una narcodictadura, o son otros tiempos y ya es imposible? No, sí se puede hacer, y la razón por la cual mezclé esa explicación, esa anécdota, es porque se abandonó el concepto de que la democracia hay que defenderla, y hay que defenderla por cualquier método. Se renunció al uso de la fuerza cuando uno tiene un enemigo que está en el poder por la fuerza. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr llegar al poder con un régimen que se mantiene por la fuerza? El dictador Noriega, todos recordemos, con el machete dando en el podio, diciendo que él no había quien lo sacara. Bueno, ¿fue necesario mandar comandos de la Infantería de Marina? No. Una operación especializada que tuvo pocas pérdidas. En Granada vimos también una acción quirúrgica que resolvió el problema y evitó que se hiciera un triángulo con Nicaragua, con los sandinistas en aquel momento, que siguen ahora porque no se hizo lo necesario. Lo que se hizo en Panamá fue justo y necesario. ¿Y en qué momento, a tus ojos, querido Julio, Estados Unidos renunció al uso de la fuerza para defender los valores democráticos, al menos en América? ¿En qué momento renunció? Quiero decir, quizá la fallida intervención del presidente Bush hijo en Irak, donde usó la fuerza para derribar a una dictadura enemiga, sospechosa además de poseer armas de destrucción masiva que luego se comprobó que no había podido desarrollar o esconder. Quizá el mal resultado de aquel uso de la fuerza militar previno a los gobiernos posteriores en este país de usar la fuerza. No, Jaime, mira, lo que pasó fue que cuando cae el comunismo soviético, tiene una mutación a través del Foro de Sao Paulo en una nueva forma de llegar al poder, precisamente utilizando herramientas democráticas. Entonces eso desarmó, los demócratas no sabían cómo enfrentar eso, porque hicieron lo que Allende quería hacer. Entonces, lo vimos llegar al poder por la vía democrática y no por las armas. Correcto. O sea, usar la democracia y luego en el poder subvertir las reglas del juego y quedarse... Correcto, pero mantener una apariencia, tolerar una oposición marginal, tolerar determinados espacios de movimiento, con el fin de que de poder decir, mira, nosotros estamos aquí por los votos, nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Y ahí es donde está la desnaturalización de la democracia. La democracia son límites, Jaime. La democracia son límites al poder. No es el poder que porque todo el mundo votó por determinada cosa y eso te da licencia a hacer lo que te da la gana. Pero vuelvo a mi pregunta. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que los Estados Unidos usaron la fuerza militar para defender los valores democráticos? Bueno, la idea se abandona cuando se cae el comunismo soviético. No, pero yo creo que la última vez que Estados Unidos dijo vamos a invadir un país para establecer ahí una democracia fue Irak. Bueno, en Irak la idea fue el pretexto, porque yo creo que fue un pretexto el tema de las armas químicas. Salió mal. La idea era, Jaime, penetrar el islamismo radical y establecer un país que podría ser un modelo. Irak tiene numerosas fronteras, parecía como la estrategia ideal. Pero el problema es que, de nuevo, lo que ganan en la guerra muchas veces los estadounidenses tienen el defecto de que lo pierden en la paz. Pues fue un triunfo pírrico. Y yo creo que los Estados Unidos, después de aquella experiencia, que me parece que la mayor parte de la población no recuerda como una victoria. Es decir, si tú haces una encuesta, no creo que la mayoría de los estadounidenses digan la invasión militar a Irak fue un éxito. Fue una gran victoria. No, se la recuerda como una operación fallida. Entonces, luego viene Obama, y Obama, por supuesto, nunca consideró usar la fuerza para liberar a los cubanos o a los venezolanos. O sea, me parece que ha quedado ahí como un trauma, ¿o me equivoco? No. Mira, podemos decir que el síndrome de Vietnam, después de tener determinados episodios exitosos, en Grenada, en
en efecto, tumbar el comunismo soviético, no el comunismo, pero sí el comunismo soviético, pues proyectó a los Estados Unidos en otra esfera. El ser atacado en su suelo, o sea, no podemos minimizar, si el 10 de septiembre nos ponen una película de lo que ocurrió el 11 de septiembre, todo me hubieras dicho que exagerado, ¿qué director tiene la cabeza para haber inventado ese cuento? Y sin embargo, así fue. ¿Obama fue un buen presidente en términos de política exterior en América, de defender los valores de la libertad y la democracia en América? No, terrible. Terrible porque, y Cuba es un caso emblemático de eso, sí. o sea, dio la casa, o sea, precisamente el acercamiento, porque el castrocomunismo siempre quería establecer relaciones con los Estados Unidos, particularmente cuando se cae el comunismo soviético, pero en sus términos, o sea, que se le entendiera, se le respetara como dictadura, o sea, que se abandonara todo tipo de consideraciones imprudentes, como querer que no arrastren mujeres por el piso, que las personas pues no se vayan a decir una cuestión que pudiera lastimar la imagen del gobierno, retar, contestar el gobierno. Entonces, el presidente Obama les dio todo sin exigir absolutamente nada. Tiró por la ventana para afuera todo concepto de derechos humanos. Sí, o sea que fue un mal presidente en términos de la promoción de los valores democráticos. Ahora, en todas partes del mundo, en Irán, el acercamiento que tuvo con Irán desestabilizó a favor del islamismo radical chiita. Sí. De manera que fue un agente Fue muy blando, ¿no? Con nuestros enemigos, ¿no? Blando, y yo te diría que escoger muy bien, porque, por ejemplo, Egipto, que no es una democracia, sin embargo, el gobierno de Al-Sisi sí ha combatido el islamismo radical. Es un gobierno autoritario, pero supo, o sea, enfrentar el propio islamismo radical que los Estados Unidos pues quiere confrontar. Entonces, sin embargo, le dio la espalda a favor de la dictadura de los ayatolás. Tenemos que ir a la publicidad, querido Julio. Luego de la pausa te voy a preguntar esto, ¿no? Porque yo soy un discípulo de Churchill. Es decir, yo creo que a la democracia hay que defenderla usando la fuerza. Usando la fuerza. Y que a los enemigos de la libertad hay que denunciarlos y hay que combatirlos a menudo usando la fuerza. Entonces, si Putin, que es un dictador, se anexó Crimea, porque está en su barrio, en su zona de influencia, y nadie dijo nada. Bueno, algunas protestas diplomáticas. ¿Por qué el presidente Trump no podría decir, tú te has fagocitado Crimea? Mira, Cuba, que está aquí, a 80 o 100 millas, Cuba es mi problema, ¿ok? Es mi problema. Ustedes se metieron durante décadas y yo voy a ser el presidente de Estados Unidos que voy a liberar Cuba, punto. No se discute, ya está, ¿no? Y se hace en 3 días, por supuesto. Te voy a preguntar si eso sería posible después de la pausa. Regresamos con el gran Julio Schilling. Ya volvemos. Bueno, estamos comentando aquí con Julio Schilling cómo a veces Occidente, las democracias libres de Occidente, que son, bueno, el faro, la guía, el arquetipo moral del mundo, ¿no? Han tenido que recurrir a la fuerza para defender sus valores morales y para aplastar a sus enemigos. Hay un cierto tipo de enemigo, y tú lo sabes bien porque provienes de Cuba, que es impermeable a la razón, con el cual no se puede negociar, al cual es imposible convertir. Y entonces a ese tipo de enemigo, Julio, y estoy pensando en la familia Castro en Cuba, ya no está Fidel, pero queda su hermano Raúl, y ellos preservan el poder, y Díaz-Canel está subordinado a ellos. Totalmente. Yo pienso que a ese tipo de enemigo es absolutamente imposible de reformar desde un punto de vista moral o de convertir a la democracia, persuadirlos de que hagan unas elecciones libres y entreguen el poder. Es decir, solo será posible sacarlos del poder a las bravas, del mismo modo que ellos lo capturaron. Por supuesto, por supuesto. ¿El presidente Trump ha hecho en ese sentido los deberes o está en falta para ti? O sea, sin lugar a duda, desde comparándolo con la administración previa, pues de pronto se hablan de la necesidad de libertad. Cuando muere el tirano Fidel Castro lo llama tirano. O sea, se rompe el protocolo de la complicidad. Ya. Pero dicho eso, yo creo que hay que darle energía a el rescate de la democracia para no ser infiel a la verdad. Pretender de que regímenes de este corte se van a ir porque un día se despiertan y deciden tomar otro curso es una falsedad. Y también es una falsedad pretender de que un pueblo cautivo puede por sí mismo tomar una decisión. Jaime, eso en la historia, eso no ha sido el caso.
esta misma gran nación norteamericana, que hemos visto la civilidad, su producto en el velorio de Bush padre. Hay que recordar que Francia financió el 90% de las armas que utilizó Washington, el 90%. Cuando Francia decide tomar un papel más activo, eso fue una gran celebración. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera sido si los Estados Unidos no da el aporte? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasó en Corea, para que vea la importancia de las señales, 6 meses antes de que Corea del Norte invade el sur, el ministro de Estado tiene una conferencia de prensa y cometió el error de decir que Corea del Sur no era su esfera de interés. A los 6 meses hubo la invasión, o sea, que las palabras sí tienen, y la política que se toma sí tiene un impacto. La democracia hay que defenderla, porque las dictaduras no andan solas. Eso es lo primero que hay que entender. El castrocomunismo es una unión, es una multinacional delincuente y dictatorial. Venezuela no es nada más que una colonia de Cuba comunista, igual que en Nicaragua. Claro. Ahora, digamos, si Trump te dijera, pero Julio, ¿yo qué tengo que hacer en Cuba? Los estados no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. ¿Cuál es mi interés geopolítico de entrar militarmente a Cuba, comprarme un problema? Toda la clase política latinoamericana me va a insultar, van a decir que soy un imperialista, un invasor, un intruso, un pistolero, un tiratiros, nadie me va a aplaudir, pero salvo los cubanos de a pie que están allá adentro. ¿Por qué me tengo que meter yo? ¿Por qué es mi problema? ¿Qué le responderías tú? Una gran nación y un gran líder no se debe preocupar, mucho menos por quienes tienen un historial de un país mucho desastroso. Ahora, el gran líder no busca ni aplausos ni se preocupa por cumple los con su deber. Silbidos. Pero primero hay que entender que dictaduras como la cubana, la venezolana, la rusa, la iraní, se mantienen con dinero. Cuesta dinero mantener un aparato, una maquinaria dictatorial de esa magnitud. Vas a los fondos, vas a cortarle los fondos. En el caso de Venezuela, ¿cómo es que tú vas a ser el principal comprador de petróleo venezolano? Es absurdo. Es absurdo. En el caso de Cuba, si quisieran aplicar, las herramientas legales están ahí, aplica la ley Helms-Burton a su magnitud, para entonces ver cómo precisamente cuando no tienen los recursos para promover el terrorismo de Estado que cuesta dinero, pues entonces estás evitando el tener que llegar a una operación militar. Pero además, sí, seguramente es verdad, pero además la operación militar en Cuba, si en Panamá duró lo que duró el año 89, si fuera el próximo año, 30 años después, 2019, en una semana acabas con la dictadura cubana. Mira, en 4 días acabas con ella. En 4. Y si miramos las razones por qué, en el caso específico que preguntaste de Cuba comunista, ¿por qué a los Estados Unidos sí le conviene liquidar? Primero, porque está involucrada en el narcotráfico. Segundo, porque si miramos desde el año 59 el enorme costo de los Estados Unidos en precisamente defender, cuando lo hacía militarmente al resto de América Latina, el daño que el castrocomunismo ha hecho y que sigue haciendo por medio de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, pues entonces, por medio de su alianza con Irán, el hecho de que estén usando la colonia venezolana no quiere decir que Cuba comunista no está maquinando ese trato con Irán, que tiene más de 1.500 empresas, pantallas en Cuba, a través de América Latina. Luego también, por supuesto, Putin tiene intereses en La Habana, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Ni qué Putin es producto de la KGB. Claro. O sea, en Rusia, al no descomunizarse, que eso fue uno de los grandes problemas que uno pues tiene que entender, de que se ganó la guerra, y por eso digo que se ganó la guerra y se perdió la paz. Al no descomunizar el comunismo en Rusia, ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Putin es parte de ese aparato represivo y está en el poder, y no fue fue un individuo especializado en la KGB, o sea que en la subversión entiende perfectamente. Les ha convenido poner la ideología y el léxico de lucha de clases a un lado, pero han inventado lo que podemos decir es como la dictadura perfecta. Ahora, un poco para ir terminando, Julio, ¿no?
Es verdad que Trump es presidente de los Estados Unidos, fue elegido por los estadounidenses y él responde a los Estados Unidos. Eso es verdad. Pero también es verdad que tiene una responsabilidad moral con el mundo. El presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad moral con el mundo, con la promoción de la libertad, la democracia, los derechos humanos, ¿verdad? Los grandes valores que dieron vida a esta nación. Entonces, él tiene una responsabilidad moral con la parte del mundo que le es más cercana, que es América. Y yo creo que él mejoraría el mundo, liberando a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Mejoraría el mundo. Lo puede hacer en un año. Lo puede hacer en un año. Alguna gente le va a decir horror, imperialista. Pero entra y se va, como entró y se fue de Panamá, no se quedaron. Entra y se va, entra y se va. Tenemos ejemplos de sobra. Se puede Lo mismo hacer. Granada, por supuesto que sí. ¿Pero lo va a hacer? Ojalá. Lo va a hacer si se convence del riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El fenómeno de López Obrador podría ser una bendición disfrazada. Ojalá, ojalá. Digo yo, si Trump tiene las agallas de irse a una guerra comercial con los chinos, ¿por qué no se va a una guerra moral con los cubanos? Correcto. La guerra moral con los cubanos la gana en 3 días. La guerra comercial con los chinos a lo mejor no la va a poder ganar nunca, ¿eh? Jaime, O sea, que escoja bien sus batallas. han atacado a sus diplomáticos y sus familias. Los han dejado sordos a 20 y pico. Pero ¿cómo eso? Es Claro. un acto de guerra. Por supuesto. Eso es un acto de guerra. Entonces, sí. sin lugar a dudas, yo creo que hemos mejorado, pero no podemos decir que se está tomando la política que por el bien de la democracia continental. Y mira, las cartas y los documentos sobran. Sí, la claro. carta fundacional de la OEA, la carta de San José, sobran los documentos democráticos. Pero además tú recordarás, Julio, que eres memorioso, ¿no? A mediados de los 90, Clinton era presidente, ¿no es cierto? Estamos hablando de hace 20 años, un poquito más de 20 años. Había un matón malvado, Milosevic, que estaba diezmando, masacrando a todas las etnias vecinas que no le caían en gracia. Un matón malvado, un genocida, como los Castro en Cuba, que son matones malvados también, ¿no? Ellos han masacrado a los opositores, digamos, ¿no? Estos masacraban, bueno, a los croatas, a los... Y Europa dijo, basta. Europa dijo basta, Clinton dijo basta, vamos a usar la fuerza. Y usaron la fuerza militar en Haití, contra un matón malvado en el centro de Europa. A Cedral, en Haití sacaron a Aristide. Sí, sí. O sea, cuando ya la ves que en efecto viola, o sea, el hecho de que hayas entrado por la vía democrática, ya la ves que tú violas los convenios y los compromisos y los límites de la democracia, ya eres válido para ser removido por la fuerza que tiene. Ese es el espíritu que hay que tener. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo seguiría toda la noche conversando contigo, eres un intelectual muy brillante, gracias por haber venido. Les recuerdo que Julio publica libros muy inteligentes con frecuencia, y este es el último, Democratización en Cuba. ¿Ah? Democratización en Cuba, un manual conciso, está a la venta, ¿no? Correcto. Está a la venta. Correcto. Gracias, Julio. Gracias a ti, Ángel. Gran placer recibirte. Gusto todo mío. Vuelve pronto y felices fiestas, ¿eh? Muchas gracias, a lo propio. Después de la pausa les voy a contar todo lo último del caso Petro en Colombia.